gente, hoy os traigo esta maravilla como reseña del día y es este Gris Gremlins Frankenstein. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos, como pone aquí, una especie, es que no le llamaría bien cómic, todo y que es un cómic. Y el texto que nos incluye se ha extraído directamente de la novela de Mary Shelley. De hecho, en algún sitio leí, creo que aquí dentro, exactamente, que esta es la primera versión ilustrada que incluye el texto original del año 1818. ¿Qué os he de decir? Pues los dibujos están muy de putísima madre y casan muy bien con la historia, a la par que le dan un toque steampunk. Bueno, para que os hagáis una idea, por ejemplo, estas son las partes de atrás y de delante de la portada. Incluso Guillermo del Toro lo recomienda como el hecho de que Gris, que es el autor, tiene una empatía natural con los perdidos, con los que, podríamos decir, se caen entre las grietas, que es cuando te cuenta la historia. Puedes ver que está atraído hacia Frankenstein, a Pinocho, aquellas almas perdidas que han sido abandonadas por sus creadores y se encuentran solos en un universo a los que les importa una mierda esas criaturas. Entonces, a medida que este autor va publicando, su trabajo se vuelve cada vez más definido y muchísimo más emocional y expresivo. Y finaliza Guillermo del Toro diciendo que Gris es un fabulista con el alma de un poeta de cementerio. A mí particularmente me parece increíble cómo está planteado. Aquí tenemos esta pequeña introducción. Esta edición que tengo yo está en inglés. Creo que Norma Editorial la ha publicado en castellano por un precio de unos 24 euros. La estuve ojeando, tiene la misma presentación, que es en tapa dura con la cosa esta, la solapita, y la verdad es que las páginas y tal también se veía de muy buena calidad. Esta pues tiene páginas muy gruesas y nos encontramos primero pues como... Yo os digo que es un cómic, pero es como una especie de libro, ¿vale? No lo encontraréis ligero como un cómic, por así decirlo, sino que viene a ser como un Frankenstein ilustrado con una estética gótica steampunk, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo que es los contenidos del libro. Entonces, bueno, aquí tenemos una pequeña introducción realizada en noviembre del 2012. Y cuando empezamos el libro, primero nos encontramos las cartas redactadas al estilo carta. ¿Vale? Hay varias cartas las que encontramos también en el principio de Frankenstein de la narración, y luego ya se nos empieza a introducir este tipo de dibujos que serán los que nos van a ir acompañando durante todo el relato. La verdad es que son dibujos súper chulos, a mí me han gustado muchísimo y que le dan este estilo gótico. Y veis, por ejemplo, los vehículos, en lugar de los carruajes de caballos, nos encontramos carruajes de este estilo, así como un poquito más góticos, y la verdad es que está genial. Cuando digo que es un cómic, que no es un cómic, quiero decir que yo cuando lo ojeé, pues sí, ¿vale? Ves que es un cómic, que tiene viñetas y está narrado muchas de estas viñetas, como podemos ver en este caso, por ejemplo, hay muchas viñetas que sería como un cómic sin texto. Pero el texto es realmente el texto original de Mary Shelley, son fragmentos de ese texto combinadas con las diferentes ilustraciones de Gris Grimley. Y la verdad es que para mí viene a ser más como un libro ilustrado a lo cómic que no un cómic de un libro, porque no es ligero, es una lectura, como si os leyerais el Frankenstein original, para que nos entendamos. O sea, es una lectura pues profunda, es una lectura que acompañada de unos dibujos lo hacen más captivador. A mí me encantó, los fragmentos que escogió Gris para acompañar a sus dibujos son soberbios, y los dibujos pienso que le dan una vida increíble al libro. La verdad es que me ha encantado. No se corta a la hora de presentarnos cosas pues como estas, o sea, la criatura que crea cuando empieza a crear a la pareja de Frankenstein, que Frankenstein le pide porque si no continuará matando y destrozando la vida. Quiero decir que es bastante, a veces no se corta con el tipo de ilustraciones que nos presenta. O sea, aquí se carga la criatura y nos la encontramos hecha un cisco, que podemos ver dibujos de la criatura. Vaya, a mí la verdad es que me ha encantado por este tipo de ilustraciones que hasta la fecha pues no habían sido vistas acompañando a un Frankenstein, que le dan pues un cariz muchísimo, pues como os decía, muchísimo más gótico y muchísimo más steampunk en el diseño de los barcos, los carruajes, las naves. Y bueno, después tenemos que nos vamos alternando con los que son cartas,
La verdad es que yo lo encuentro recomendadísimo. Si lo queréis leer en inglés, cuando salió el precio era de unos $25, y ya os digo, si lo queréis leer en castellano, Norma Editorial lo ha publicado respetando este formato. Yo la verdad es que lo he encontrado una maravilla. Frankenstein de Mary Shelley creo que ya lo conocemos todo, y lo que nos encontramos aquí es ese texto ilustrado por la gran mano de Grace Grimleys, que le ha dado ese toque en este, llamémosle, retelling, que nos presenta unas imágenes que acompañan a un texto que la verdad es como... No sabría cómo decirlo, o sea, el texto y la imagen casan de un modo tan perfecto que es como estar viendo una película, leyendo una película, no sé, es brutal. Yo la verdad es que me ha encantado y es un libro que le pongo un 10 sobre 10 por el modo tan poético que ha tenido él de casar ilustraciones con texto, y es eso, o sea, es que es como estar leyendo una película realmente, porque las imágenes explican la historia, visualmente ya nos la transmiten y luego vamos leyendo el texto de Mary Shelley y la verdad es que es brutal, me ha encantado. Yo la verdad es que aquí estáis viendo las ilustraciones, os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, tanto a los amantes de los cómics como a los amantes de la ilustración, de lo gótico, de Frankenstein, de Mary Shelley, porque tiene ilustraciones brutales, ¿no? Aquí, por ejemplo, momentos de más de pesar, este tipo de ilustración sobre fondo negro, estas imágenes tan lánguidas aquí al lado, la verdad es que es brutal. No voy a extender más porque todo lo que voy a decir todo el rato es que es un libro brutal y que os lo recomiendo un montón. Ya os digo, amantes de Shelley, de la literatura, de cómics, de ilustración, este es vuestro cómic, os lo digo muy en serio, es genial. Venga gente, hasta luego, chao.